Sábado. ...31 de agosto... de 2013... Asunto... inédito 11... en el ciclo alternativo 4... en el ciclo biológico. 4 horas 48 minutos. Aquel día tuvo explicación. Aquel y algún otro, ayer. Aquel día me encontraba tan cansada, porque fue ese en el que me acerqué a Callezuela y conocí al alcalde, y luego también regresaba caminando. Pero ayer, cuando llevaba andados apenas unos metros por ese tramo, me hice consciente, porque previamente me había preocupado. Escrito preocupado entre comillas fenomenológicas y separado por un guión preocupado. Me hice consciente de que ya había perdido la consciencia, y al mirar a mi alrededor buscando un porqué de ello, solo vi castaños, es decir, ¿qué poder tienen los castaños para lograr el mismo efecto que pueda lograr en ti un hombre que te ocupe y que te haga feliz? Y esa era una parte de la explicación, y las otras son una señal rota que nadie reparó, y los indicios de ensidesa y de los bancos tragados por la maleza. Esto la desidia, lo otro la abstracción. Cuando el profesor David Goldstein del Instituto Tecnológico de California explica que son las historias completamente independientes una de la otra acerca de la teoría de la relatividad. Y por un lado conoceremos a Poincare y a H.A. Lorentz, que crean las fórmulas necesarias, las fórmulas que se descubren en el corazón de la relatividad, las precisas, para poder explicar los resultados de algunos experimentos que se realizaron en aquella época, pero en concreto el experimento Michelson-Morley. Y es que en el siglo XIX la idea, según Frank Close, este catedrático de física de Oxford, era que el espacio estaba impregnado de una sustancia que definía en un sentido absoluto el estado de reposo, y que nos movíamos a través de esa sustancia, el éter de Aristóteles, la materia de la que estaban hechos los cielos. Pero serán Michelson y Morley los que probarán su inexistencia en el experimento del éter luminífero, pero lo harán a su pesar, porque nunca se les habría podido ocurrir que el éter fuera una sustancia inexistente. Ahora bien, el primero a quien se le debe la creación del interferón el aparato encargado de efectuar esa medición concreta, que sin embargo conducirá al conocimiento de la velocidad constante de la luz, es a Michelson, que construye algo tan sensible que hasta los caballos, al transitar por las calles de su ciudad, alteran sus resultados. Y que una década más tarde, en conjunción con Morley, del que fue no solo colega sino amigo, rediseñarán ambos. Probando este experimento, que con independencia del movimiento del observador, la velocidad es la misma. Pero será en la llamada transformación de Lorentz, la que brota de las ecuaciones de Maxwell, sobre todo en la que se encuentre la velocidad de la luz, que no estamos hablando siempre igualmente de reacciones en cadena, como en el caso de la glucólisis, querido profesor, porque el éter será un caso semejante al de la fructosa fosfato, esa inestable molécula con alta tendencia a revertir en una configuración anterior, si es que se
se me perdona introducir así el campo de Higgs en el que yo pensaba, y el querido Punset también, porque yo soy incapaz, ¿sabes?, de estar relacionándome prácticamente a diario con una persona a la que le tengo manía, si es que le tengo manía, que no es el caso actual en ningún caso, porque yo tengo últimamente la sensación de haber trascendido ese tipo de manía. Y creo que ha sido a raíz de haberle vuelto a escuchar contar a Sapolsky, que en algo pienso que se equivoca, como creo que se equivocaba en el asunto del envejecimiento y los radicales libres, aunque ahí no lo sé, ya que no volveré a intentar comprenderlo hasta que no comprenda el ciclo íntegro de la respiración celular. Pero al margen de esas ideas o planteamientos equivocados, como igualmente los míos pueden serlo, porque si algo está equivocado, hay una escala que sea capaz de medir el nivel de una equivocación. Al margen de esas ideas, Close reconoce que el campo de Higgs es una reinvención del éter, aunque en una forma muy profunda. Y lo que dice es que Einstein no demostró, como Punset le hace ver, la inexistencia del éter, sino que nos enseñó que el estado absoluto de reposo no existe, porque todo se mueve de un modo relativo respecto a todo lo demás. Y lo que se descartó fue el éter en ese sentido, la inexistencia de una sustancia o la existencia de una sustancia que defina el estado absoluto de reposo. Cuando el campo de Higgs se encuentra ahí, es, como se hicieron comprender, lo que les confiere su masa a los electrones y acatando todas las reglas de la teoría de la relatividad. Y parece ser que por todo esto que yo estoy conociendo ahora, algunas entidades de la ciencia han pensado que Einstein no se merecía la relevancia que se le ha dado mundialmente. Y mismamente porque desde la época de Galileo se tenía constancia de la relatividad del movimiento y del hecho de que cada objeto posee un sistema de referencia propio, como afirman los hermanos del Rey. Y lo que Galileo había que pensar que había comprendido es que no existe ninguna diferencia entre permanecer en estado de reposo o permanecer en un estado de movimiento uniforme. Y a mí, claro, todo esto me desborda un poco, pero al mismo tiempo me fascina. Y lo que asegura Goldstein es que independientemente del camino que tomaron Michelson y Morley y Fitzgerald, que provocó hilaridad en la comunidad científica cuando formuló la hipótesis de que en su movimiento por el éter si es que antes lo dije mal, un brazo del interferómetro se contraía en una fracción de su longitud, que era exactamente la cantidad que permitía que los dos rayos de luz alcanzaran su centro simultáneamente. Y Lorentz, cuando se sumó a la idea de Fitzgerald y su centro entre comillas fenomenológicas, y Lorentz, cuando se sumó a la idea de Fitzgerald y la pintoresca y vieja Europa, la Europa sublime, la Europa de las ciencias, dejó de reír. Y Poincar, Einstein se preocupó de un problema profundo que tenía que ver con la naturaleza de la luz y la electricidad, y decidió cómo era que este mundo tenía que funcionar. Y apareció exactamente con la misma teoría, pero con una comprensión mucho más profunda de lo que significaba. Y hoy espero poder cumplir otro objetivo. Completar lo que, como en el caso de ayer, nunca completé. Así que tomaré un autobús hasta el Alto de la Reigada y me desviaré hasta el tramo del cortafuegos que debería conducirme hasta la Degollada, porque ver yo lo vi en aquella ocasión en la que atravesaba la Sierra del Bufalán, pero continuar no lo continué. Y si hay suerte, esta vez seré capaz de dar con el sendero que desciende hasta las proximidades de Peñaflor,
por el monte, algo que todavía no he logrado, porque en aquella ocasión la vida me deslizó por un camino inédito, que después de todo no era un camino siquiera. Y como podría suceder ahora en cualquier caso, y con cualquier cosa, lo que no impidió que disfrutara del día y de la aventura, pero no sé cómo será eso de cansado. Te deseo un buen día, querido profesor.